Bienvenidos a Eco de tu Voz. Estamos aquí compartiendo este quinto episodio y en esta ocasión vamos a compartir una reflexión que se llama Amor Inalterable y surge un poco de una lectura de un versículo que se encuentra en el capítulo 5 de Lucas. Son los versículos 31 al 32 y dice: Respondiendo Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, ni los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y para entrar un poquito en contexto de dónde proviene y cómo viene esto que Jesús termina diciendo, podemos ver que Jesús se encontraba en aquel momento, cuando comenzaba su ministerio, se encontraba caminando y llevando la palabra de Dios, estaba predicando el Evangelio a toda la región de Galilea, ya que a eso Jesús había venido aquí a la tierra. Y en ese momento, mientras iba anunciando la buena noticia, es cuando se encuentra con Mateo, que era un publicano que se encargaba de cobrar impuestos para el Imperio Romano, que en aquel momento, estaba gobernando la región de Palestina. Y si leemos los versículos 29 y 30 del capítulo 5 de Lucas, dice: Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y acá, podemos ver que la posición que tomaban los fariseos y los escribas era una posición, en la que criticaban y juzgaban a estas personas que de cierta manera estaban prestando, su trabajo al Imperio Romano, y es ahí donde Jesús con los primeros dos versículos que nombramos, el 31 y el 32, es donde Jesús básicamente lo que les revela, tanto a los escribas como a los fariseos, es que ellos estaban equivocados, porque mientras ellos se creían buenos, en realidad no lo eran, debido a que si realmente hubieran sido buenos como se consideraban, en lugar de estar criticando y juzgándolo, hubieran tomado la posición de anunciarles, ¿sí?, la palabra de Dios, enseñarles y predicarles acerca de Dios. Y ahí, es un poco, la pregunta que yo me hago: ¿cuántas veces nosotros mismos nos encontramos en esta situación de los fariseos? Y pensándolo, es como que muchas veces nos encontramos en esta situación, como de cierta manera, como intentando o estando atento, ¿no?, a la equivocación que algunos, que nuestro prójimo puede llegar a tener, ya sea para juzgarlo, ya sea para ensuciarlo de cierta manera al correr esta equivocación como en forma de chisme con otras personas. También, ¿por qué no?, creyéndonos que somos mejores que esta persona que acaba de equivocarse. Y lo que terminamos haciendo es, de cierta manera, terminamos hundiendo más en esa situación a esta persona, porque
en lugar de estar ahí para apoyarlo, ¿sí? en su equivocación y tratar de eh, levantarlo, lo que en realidad estamos haciendo es hundirlo en esa situación, y no le estamos mostrando este amor, ¿sí? Y esta misericordia que Jesús nos muestra en estos primeros versículos que acabamos de leer. Eh, y también nosotros eh, lo juzgamos a estas personas como si nosotros nos creyéramos, o sí, creyéramos que fuéramos perfectos, ¿sí? Como los escribas, como los fariseos que se creían que eran buenos. Pero así y todo, Jesús, en su misericordia y en su amor, les revela y nos revela que no lo somos cuando estamos tomando esta actitud. Y podemos ver a un Jesús que en lugar de juzgar, tiene una actitud totalmente amorosa, misericordiosa, lleno de bondad y dispuesto, ¿sí? a sentarse con cada uno de nosotros que día a día pecamos. Él se sienta con nosotros, nos escucha y en lugar de juzgarnos lo que hace es corregirnos, ¿sí? Y apoyarnos para que podamos salir de esa equivocación, de ese pecado y comencemos a caminar en obediencia a Él. Fijémonos lo que dice eh, el capítulo número 8 de Juan. Los versículos 2 al 11 comienzan: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola al medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Enderezándose Jesús no vio a nadie sino a la mujer, y le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y acá es justamente otro de los pasajes en donde veo que Jesús muestra este amor, esta misericordia para cada uno de nosotros. Y me pregunto, ¿no? ¿Quién somos nosotros para juzgar? Porque podemos ver en este versículo en donde no solamente aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio era pecadora, sino también aquellos que estaban queriendo apedrear a esta mujer. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma situación y Jesús lo que viene a enseñarnos a través de estos versículos es a que nosotros mismos debemos imitar este amor inalterable de Jesús, este amor que no juzga, sino que nos viene a apoyar, nos viene a perdonar y a seguir caminando juntos a nosotros. Y parece que muchas veces nos encontramos en situaciones sumamente
complicadas, que a veces también incluso pueden parecer que nos asfixia, ¿sí? Eh, y es ahí, digamos, en esas situaciones en las que también nosotros debemos imitar este amor inalterable de Dios, eh, sabiendo que Jesús siempre está ahí con nosotros, ¿sí? Sabiendo que no importa lo que sea que te esté asfixiando o lo que sea que te eh, que esté sumándote más peso en el día a día, lo que Dios nos llama es a imitar su amor, y la forma de hacerlo es, primero que nada, entregando todas esas cargas a Él, todas esas cargas que nosotros mismos no podemos llevarlas por su peso, se las debemos dejar a Él, sabiendo que Él va a resolver cada una de esas situaciones, y nosotros tan solo debemos caminar livianos y dispuestos a imitar, eh, hacer, a imitar este amor que Dios nos ha enseñado. Y para poder imitarlo, primeramente también debemos ser llenos de la presencia de Cristo, porque sin Él no podemos imitar este amor que Él nos enseña. Me imagino que en la situación, digamos, esta en donde eh, la mujer había sido sorprendida en adulterio, me imagino que si nosotros no somos llenos de este amor de Cristo, eh, probablemente la hubiéramos apedreado, o quizás incluso en lugar de apedrearla podemos ponernos en la posición y defender a esta mujer, pero a la vez intentando justificar, digamos, quizás sus acciones, ¿sí? O, ¿por qué no también tomar esta posición desinteresada en donde no estamos a favor ni en contra de ninguna de las partes y directamente pasamos por al lado y no tomamos ninguna determinación? Eso es lo que ocurre cuando no somos llenos de la presencia de Cristo, y por ende no podemos actuar, ¿sí?, en el amor que Cristo nos ha enseñado. También creo que Jesús nos muestra este amor, esta misericordia con cada uno de nosotros, ¿sí?, con sus prójimos, a través de eh, esta historia en donde mientras Jesús iba camino a ser crucificado, Pedro lo niega 3 veces. Y me imagino nosotros, si fuéramos negados por algún amigo, lo más probable es que nos llenaríamos de angustia, nos enojaríamos con esa persona y quizás muy probable la saquemos, ¿sí?, de nuestras vidas, ¿sí?, la quitemos fuera de nuestras vidas y probablemente no volvamos a hablar con esa persona. Me imagino también que incluso si, dependiendo de la amistad, si seguimos estando en contacto con esta persona, me imagino que no sería lo mismo, la misma relación que ya venía sucediendo antes. Y acá Jesús lo que hace, una vez ya resucitado, es visitar nuevamente a Pedro, y Pedro se encontraba nuevamente en su inicio, ¿sí? Había vuelto a pescar, y mientras él se encontraba pescando, Jesús aparece y nuevamente hace este milagro que fue el que en los principios de Pedro comenzó, lo determinó, ¿no?, a seguirlo a Jesús, que fue la pesca milagrosa. Nuevamente repite el milagro de eh, hacer una pesca abundante, y es ahí cuando Jesús, por un lado, de cierta manera, eh, primeramente lo perdona, ¿sí?, a Pedro, ¿sí?, eh, y por consiguiente lo que termina haciendo es volviéndolo a llamar,
¿sí? Para que Él pueda cumplir con su propósito. Es impresionante porque Jesús no solamente lo perdona, Él podría haberlo perdonado, pero podría haber quitado el propósito tan grande que Pedro tuvo, ¿sí? Eh, Llevando adelante este ministerio que Jesús le dio. Jesús no le quitó ese ministerio, sino que no solamente lo perdonó, sino que mantuvo ese propósito para el cual Pedro había sido elegido. Y este es el amor inalterable que Jesús hoy nos llama a imitar, ¿sí? En este mundo. También la última reflexión que para mí es la mayor muestra de amor inalterable es la de Jesús entregándose en la cruz. Es impresionante la decisión que Dios y Jesús tomaron sabiendo que nosotros íbamos a seguir fallándoles. La mayor muestra de amor inalterable, Jesús de Dios, está ahí en la crucifixión, tomando esta decisión de seguir adelante, incluso sabiendo que quienes veníamos y quienes estaban en ese momento iban a seguir desobedeciendo sus órdenes, pero sabiendo que esta muestra de amor era para no solamente perdonarnos, sino también salvarnos, y sabiendo que grande es la cosecha que ellos iban a obtener. Y ya para ir finalizando, para ir cerrando, la pregunta es cómo imitar este amor inalterable que Jesús nos enseñó, que Jesús nos ha llamado a seguir. Y no es tan sencillo, porque es algo que día a día nosotros tenemos que estar trabajando y tampoco existe una receta. Pero sí creo que Pablo, sí, guiado por el Espíritu de Dios, ha dejado como varias luces, ¿sí? Eh, en algunas de las cartas que él ha ido escribiendo. Y por un lado vamos a leer un versículo, ¿sí? Que se encuentra en en el capítulo 13 de Romanos, el versículo 8 al 10. Para mí este pasaje resume, resume lo que nosotros debemos hacer para poder llevar adelante, ¿sí? E imitar este amor inalterable que Jesús nos ha llamado a imitar. Y dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todas las demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y creo que este pasaje lo resume todo. O sea, nosotros claramente no fuimos llamados a apedrear a nuestro prójimo, sino más bien a predicar, ¿sí?, la buena noticia de Dios, para que todos podamos ser perdonados y también para que todos podamos ser salvos. Y si bien, como mencionaba antes, dije que no es una tarea sencilla, sobre todo porque todos somos diferentes, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros amamos a nuestro prójimo, también nosotros estamos amando a Dios. Recordemos que el principal mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Mateo 12:30. Para mí, esta es la clave que después comienza a desarrollar, ¿sí?, muchos otros versículos, ¿sí?, que vamos a poder encontrar en las diferentes cartas que Pablo ha ido escribiendo a las diferentes iglesias en aquel tiempo. Cada uno de estos versículos los voy a ir dejando en la descripción de este podcast para que ustedes puedan ir también leyéndolos, para que se puedan ir interiorizándose un poco más también en este amor inalterable que Jesús nos ha dejado. Estoy seguro que va a haber muchos más, así que bienvenidos sean también a que puedan comentarlos debajo de este podcast. Bueno, espero que esta palabra, esta reflexión que hoy he estado compartiendo puede ser también de bendición para cada uno de ustedes. Seguramente, así como Dios ministra en mi vida, seguramente lo va a estar haciendo con ustedes, y los invito también a que puedan compartir este link a todos aquellos que ustedes crean que pueden ser bendecidos también con esta reflexión. Ya para finalizar, nos encontramos el próximo 17 de marzo. Y bueno, les deseo unas muy buenas 2 semanas hasta que nos encontremos.